Muy buenos días. El saludo cordial de todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y hoy para hablar de un tema que a todos nos toca. ¿Quién puede decir en este momento que no ha ido a comprar víveres en un supermercado y empieza a ver el etiquetado frontal, esos sellos negros, y uno dice, ¿qué hago? ¿Compro, no compro? ¿Compro, no compro? Hay una cantidad de preocupaciones con el etiquetado frontal y nosotros hemos venido haciéndole un seguimiento a este tema desde que comenzamos en la lucha por lograr que haya responsabilidad en la producción, en la distribución y en el consumo de productos altos en sodio, altos en azúcar, altos en grasa, etcétera. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a mirar en qué vamos. Les doy la cordial bienvenida. Isidro, buenos días para usted. Pues bien, nosotros apenas estamos arrancando, como se dice popularmente, pero hay países que nos llevan ventaja y por eso nos gusta contar con su experiencia. De modo que presente usted a nuestra primera invitada. Judith, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Le cuento que por allá en el 2018 nosotros apenas estábamos entendiendo esto del etiquetado frontal y creo que ya en Chile era una realidad y tuvimos a esta experta que nos explicó un poco cómo entender lo que estaba sucediendo. Así que decidimos traerla nuevamente, pero ahora para hacer una actualización. Por eso hemos invitado a Lorena Rodríguez. Ella es médica pediatra, magíster en nutrición y diplomada en políticas públicas. En la actualidad es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctora Lorena, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Familia. Hola, buenos días, un gusto volver a estar con ustedes, un honor que me recuerden ahí para seguir comentando los avances de estas importantes políticas públicas para nuestros países. Doctora, cuéntenos un poco qué ha pasado en Chile con el etiquetado frontal nutricional. En Chile ya llevamos 7 años desde que se implementó la ley que incluye este etiquetado frontal, un disco pare negro en el frontis de las etiquetas de los alimentos envasados, pero también recordar que esto se asoció a prohibición de publicidad de alimentos. Y han ocurrido una serie de eventos positivos, diría yo. Lo primero es que a pesar de la gran resistencia por parte de la industria al principio respecto de esta ley, hoy día podemos observar que está alineado absolutamente todos los sectores de la sociedad, tanto la industria como la sociedad civil, como el mundo académico, como el mundo político, en la importancia de haberle puesto un sello de advertencia a los alimentos para que la gente rápidamente pueda tomar la decisión de si ese alimento es saludable o no. Creo que eso es un evento importante porque ustedes también han vivido esa gran resistencia y uno piensa que entonces la política no va a resultar con tanta gente que se opone. Sin embargo, nuestra experiencia ha sido positiva. Hoy día todo el mundo lo apoya, la industria cumple. Y yo diría que entre un 50 y un 60% de la gente considera muy fuertemente el sello a la hora de elegir.
Todo el mundo lo entiende. Las encuestas muestran que un 90% o más de las personas, independiente de su edad, de su nivel socioeconómico, de su nivel educacional, comprende lo que significa este nuevo sello. Obviamente, no todo el mundo lo considera al momento de su compra, pero pensando que antes del sello nadie consideraba la composición nutricional de los alimentos y hoy día entre un 50 y un 60% lo considera, y en algunos casos más, hay estudios en niños, niñas y jóvenes que demuestran que un 70-80% de ese grupo etario considera el sello al momento de la compra. Creo que eso es un gran logro, es un gran avance. Es información sencilla de interpretar, no se requiere haber hecho un curso de nutrición, ni llevar la calculadora, ni la lupa, para poder decidir si el alimento es saludable o no. Y creo que eso es un gran avance en términos de información equitativa, clara y veraz para toda la población al momento de la compra, y que incide en la compra, junto con otros factores. Obviamente el precio incide, si a la gente le gusta o no le gusta un alimento, si corresponde o no a su cultura alimentaria, pero este es un elemento más muy potente para la decisión de compra. Doctora Lorena, cuando usted dice que inicialmente en Chile hubo una gran oposición de la industria y luego la industria fue entendiendo y se fue adecuando a la medida, quiero profundizar en eso, porque obviamente es nuestro caso. La resistencia de la industria, pero la industria sabe que tiene que cumplir la ley y la resolución y tiene que adaptarse porque, por supuesto, si las ventas de los productos etiquetados se reducen, algo tienen que hacer. ¿Qué fue lo que hicieron en Chile y que les sirva de consejo también a nuestros industriales? Bueno, lo primero que ocurrió es que la industria cumplió la regulación, y creo que eso es importante y hay que reconocerlo, porque las evaluaciones a los 6 meses de implementada la ley mostraban un amplio cumplimiento, cercano al 100%, en que ya usaban sello cuando tenían que usarlo, en que no se mostraba publicidad de los alimentos que tenían sello y no se vendían estos alimentos en las escuelas. Ese es el primer paso que hay que reconocer. El segundo paso fue que la industria aplicó tecnología, tienen ese acceso, sobre todo la gran industria, y redujo el contenido de azúcares, de sodio, de grasa saturada, y por lo tanto también se redujeron las calorías de los alimentos. Y hay diversos estudios que demuestran caídas muy importantes de azúcares, de sodio y de grasa saturada en diversa cantidad de alimentos. Obviamente que hay algunos alimentos que por su esencia no pueden disminuir estos nutrientes dañinos para la salud, pero por ejemplo en el ámbito de los cereales, de los lácteos, de la cecina, de los quesos, por nombrar algunos, disminuyeron drásticamente, hasta en más de un 50 o 60%, el contenido de estos nutrientes críticos. Y eso significa que la población está menos expuesta a estos nutrientes críticos y al exceso de calorías. Creo que eso hay que reconocerlo, porque sé que ha sido un esfuerzo tecnológico importante, que además han compartido información entre los distintos productores para poder lograr un buen sabor y poder disminuir estos nutrientes críticos. Por lo tanto, además, la gente tiene opciones de elegir, puede elegir alimentos sin sellos, puede elegir alimentos con menos sellos, bueno, y también puede llevar menos de un producto y más de otro, porque uno es más saludable que el otro. Entonces, hay una gama de opciones para las personas, no es que las personas se hayan quedado sin opciones, y la industria al mismo tiempo, que al principio se pensó que iba a disminuir drásticamente su venta global, claro, disminuyó la venta de los alimentos con sellos, pero aumentó la venta de los alimentos sin sello, y los estudios muestran que no hubo un impacto económico, ni en cesantía, ni en despidos, que en algún momento se dijo que iban a ocurrir todas esas cosas terribles. La industria pudo adaptarse, pudo reformular, y por lo tanto su venta global
se mantuvo, o incluso en algunos productos, uno podría decir que los productos sin sello aumentaron venta y disminuyeron la de los productos con sello. ¿Cómo no aprovechar a una médica pediatra para preguntarle lo que una mamá, un papá, un cuidador en este momento se debe estar preguntando? ¿Y qué es lo que pasa si yo le sigo dando cosas que dicen alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas, o exceso? A veces dice alto, a veces dice exceso, y ahí uno queda como medio perdido. Decía yo, ¿cómo no preguntarle a una médica cuál es el efecto que eso tiene en la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, gracias por esa pregunta y aclarar que el exceso y el alto en este caso son sinónimos. A todos nos gustaba más la palabra exceso porque está hablando justamente de una sobresaturación de una oferta, pero bueno, en el caso de Chile no pudimos poner la palabra exceso, tuvimos que poner el alto, pero le hemos explicado muy bien a la gente lo que eso significa, y yo diría que la imagen del negro con el disco pare ayudan a que rápidamente se entienda. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del consumo excesivo de estos nutrientes dañinos para la salud, como los azúcares, las grasas saturadas, el sodio y el exceso de calorías? Es que esto se va acumulando en el organismo desde muy pequeña edad. Uno dice, no, estos problemas de adultos, la verdad es que no. Aunque uno no observe el exceso de peso en los niños, niñas y jóvenes, porque a lo mejor son muy activos o porque están en un proceso de crecimiento, este exceso de nutrientes críticos se acumula como grasa en lugares que a veces no vemos. En el abdomen, por ejemplo, pegado a los órganos abdominales, se empieza a acumular este exceso de grasa que altera el metabolismo de niños, de niñas y de jóvenes, de tal forma que cuando llegan a la edad adulta, su metabolismo está absolutamente alterado y esto se refleja en diabetes, se refleja en presión alta, se refleja en colesterol alto, y ya no estamos hablando de adultos de 60 o de 80 años, estamos hablando de adultos jóvenes que tienen diabetes precozmente, una diabetes de difícil manejo, porque este exceso de grasa es muy difícil de modificar. Y a veces uno empieza a hacer esfuerzo a los 30 o los 40 años y se da cuenta que por más esfuerzo que haga, no logra bajar esta grasa corporal porque ya está muy anidada en nuestros órganos. Si uno previene este daño desde muy pequeña edad, eso está ayudando a que el metabolismo sea más sano, sea capaz de responder mejor a cualquier agresión del medio ambiente, y los niños crecen con una resistencia a la obesidad muy importante cuando son alimentados sanamente desde pequeños y cuando tienen actividad física desde pequeños. Inicialmente serán juegos, después puede ser algún deporte o la caminata, la simple caminata o andar en bicicleta ya es algo que alimenta el organismo de lo sano. Por lo tanto, cuando uno protege a los niños desde muy pequeños, incluso aunque después en la edad adulta suban un poquito de peso, les va a ser mucho más fácil bajar de peso porque no tienen acumulada esta grasa en esos órganos donde queda muy pegada y, aunque uno no lo vea, están produciendo daño. Es decir, un niño que crece bien alimentado, con actividad física, va a ser un niño mucho más resistente cuando sea adulto a cualquier enfermedad del metabolismo como la que estoy nombrando, diabetes, presión alta, colesterol alto y bueno, infarto, ataque cerebrovascular y cáncer. Ya hay mucha evidencia que estas enfermedades son más frecuentes en las personas que se han alimentado mal en su etapa de la infancia y la juventud. Doctora Lorena, muchas gracias de verdad por su tiempo, por la claridad con la que usted expone lo que nos ha contado,
Lo que queríamos con esta entrevista y lo que estamos haciendo es mostrar una experiencia concreta, real, de un país como Chile que nos lleva 7 años de ventaja en esto del etiquetado frontal, sus efectos y cómo es que realmente va a repercutir en el futuro en la calidad de vida y en la salud de los habitantes de un determinado país. Es Lorena Rodríguez, médica pediatra, magíster en nutrición, diplomada en políticas públicas, actualmente académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien nos ha acompañado hoy en familia. Muchas gracias, doctora Lorena. Muchas gracias, un gusto y saludos por allá, con mucho cariño recuerdo a Colombia. Los deportes en Caracol Radio. Colombia cayó 3-1 frente a Tailandia en su último partido del torneo preolímpico de voleibol que se disputa en Polonia. Parciales de 25-19, 25-23 y 28-26 le dieron la victoria a las tailandesas. El único set que ganó Colombia fue 25-20. El equipo nacional perdió 6 partidos y solo ganó 1 frente a Corea del Sur. Sin embargo, el balance es positivo porque le ha permitido al voleibol femenino de Colombia un roce internacional que no había tenido en la historia de este deporte para nuestro país. El colombiano Mateo Casierra marcó el tanto de Zenit, que cayó 1-2 frente a Lokomotiv Moscú en Rusia. Casierra completó 8 goles en la temporada. En el repaso de resultados internacionales, en Inglaterra, fecha 6, Arsenal y Tottenham igualaron 2-2. Liverpool con Luis Díaz 80 minutos superó 3-1 al West Ham, mientras que Chelsea cayó en casa 0-1 frente al Aston Villa, donde John Hader Durán ingresó en el minuto 90+1. En Italia, Atalanta con Luis Fernando Muriel en la segunda parte superó 2-0 al Cagliari, el segundo gol asistido por el colombiano. Y Lens con David Machado en la parte final venció 2-1 a Toulouse en Francia. Oscar Cortés, el también colombiano, permaneció en el banco. Hablamos del fútbol nacional. Envigado recibirá a Millonarios. Fernando Calle. Edward, cosas y casos se han visto en el fútbol. Por eso Envigado, que solo apunta a una victoria y es el colero de la liga, espera un buen resultado en la visita desde las 4 de esta tarde al Super Millonarios. El volante naranja, Eder Mesa. Hemos fallado en cuestiones como en los pases y los controles, entonces estamos tratando de enfocar eso. Millonarios es un rival que le gusta tener la pelota, que le gusta iniciar su juego en la zona del medio campo para luego terminarlo en la zona de los extremos. No, trataremos de contrarrestar eso con las armas que tenemos, con las virtudes que nosotros tenemos y trataremos de pelear el partido tú a tú. Envigado formaría con Felipe Parra, Henry Cuervo, Gilson Mosquera, Andrés Cadavid, Andrés Rodallega, Eder Mesa, William Parra, Gilmar Celedón, Rubio César España, Luis Díaz y Daniel Arcila. Los Mautos, el mejor concesionario boutique de carros de gama alta en Bogotá, te ayuda a vender tu vehículo. Luz Marina Jaramillo, gerente. En Los Mautos te ayudamos a vender tu carro a un precio justo y razonable. Aprovecha y realiza el mejor negocio. Centro Comercial Santa Ana, local 211, www.luzmautos.com. Luego de 3 jornadas sin ganar, Santa Fe quiere regresar al camino de la victoria para afianzarse en los primeros lugares de la clasificación. El Pereira llega a Bogotá buscando 3 puntos para estar más cerca del grupo de los 8. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Santa Fe Deportivo Pereira. Domingo 24 de septiembre, 6 de la tarde. Las emociones del fútbol profesional colombiano están aquí, en Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con
estamos en familia indagando por esto del etiquetado frontal, que apenas ha comenzado en la práctica en Colombia, porque a pesar de que la ley fue expedida hace tiempo, fue muy demorada la reglamentación y apenas estamos empezando a ver en los supermercados estos sellos negros. Por eso le pedimos a Paula Gómez, de la producción de En Familia, salir y preguntarle a la gente qué está haciendo cuando ve los sellos. De modo que, adelante, Paula. Buenos días, veo que estás interesado en consumir o comprar un producto de unas galletas que tienen algunos sellos de advertencia como exceso de azúcares o exceso de grasas saturadas. Al momento de comprar este producto, ¿tienes en cuenta esas advertencias o lo compras porque quieres y te gusta? Hola, sí, muy buenos días. Pues la verdad me parece muy bueno, ya que uno se da cuenta de pronto los componentes que traen este tipo de artículos para el consumo. Entonces podemos evidenciar exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio. Entonces me parece algo muy bueno. ¿Estabas interesado en comprarlo? Ahora que ves esos sellos de advertencia, ¿quieres seguir comprándolo? Pues ya tendría más precaución, le bajaría el consumo, pues la verdad muchas veces de estos productos los llevo para mis hijos, como para los breaks. Pero pues de ver que estamos consumiendo muchos azúcares y que hoy en día pues son muy perjudiciales para la salud, la verdad le bajaría el consumo, pero inclusive hasta erradicarlas. Buenos días, ¿qué piensas de la resolución del Ministerio de Salud de sacar los sellos de advertencia en algunos alimentos, o bueno, en todos los alimentos con empaque? Hola, buenos días. Pues es como una forma para tener como prevención en cuanto vayamos a mercar o a comprar ciertos alimentos y pues tener cuidado y verificar bien el producto. Aún así, teniendo las advertencias, ¿lo compras? Sí, claro, yo siempre ahí veo los sellos, ahí siempre estoy pendiente y pues sí, ahí uno toma más conciencia, ¿no? Uno ya sabe qué comprar, ¿no? A veces hay unos productos que uno pensaba que eran saludables, ¿no? Que eran integrales o algo así, pero ahora con el sello, no, ahora ahí dice ahí, pues, sí, ahora hay más conciencia. ¿Ya tienes en cuenta esos productos que antes uno pensaba que eran saludables y que ahora no, y ya no los involucras dentro de la canasta familiar? Sí, aunque la verdad nunca he sido de comprar esos productos, pero bueno, sí, la advertencia sí sirvió y sí los tengo en cuenta. Buenos días, te quiero preguntar, aprovechando que estás haciendo mercado, ¿tú tienes en cuenta los productos que vas a comprar con los sellos de advertencia? ¿Tienes en cuenta esas advertencias que lanzó el Ministerio de Salud? Buenos días. Sí, señora, sí, normalmente pues uno se fija en los precios, pero además de eso se fija también en los mensajes de advertencia y los anuncios pues que están ahora permitidos por la ley, donde pues lo advierten a uno de las consecuencias que pueden traer para la salud, digamos, el exceso de sustancias o de azúcares que le pueden causar a uno perjuicio para la salud. ¿Hay productos que antes comprabas y que ahora por esa nueva resolución ya no compras? Pues algunos, más que todo como las bebidas gaseosas y los refrescos pulverizados. Ha estado escuchando estos testimonios la doctora Esperanza Cerón. Ella es médica dedicada a la salud nutricional, a la salud alimentaria, es investigadora y directora de Educar Consumidores. Doctora Esperanza, le da a uno, ahí sí es cierto, utilizo su nombre, le da a uno esperanza oír testimonios como algunos de los que dicen, sí, yo le pongo cuidado, yo estoy atento. Sin embargo, hay otras personas, como nos podemos dar cuenta, que dicen, sí, yo lo veo, pero pues igual tengo que comprar. ¿Qué hago? ¿Cómo sustituyo? Entonces, empecemos por ahí. ¿Cuál es ese consejo desde Educar Consumidores para enfrentar el etiquetado frontal? Bueno, es un poquito complejo porque se trata de un tema no solamente de educación, de comunicación, sino un tema también de reducción de la publicidad, la propaganda y el patrocinio que hacen este tipo de empresas. El señor que acabamos de escuchar lo dice claramente, bueno, yo lo llevo para mis hijos y la gente lo termina llevando. Nosotros también hemos hecho sondeos
en tiendas, en supermercados de estrato 1 hasta el estratosfera 20, y la gente ve el sello. Muy rápidamente la gente se hace afiliación a un producto. Tú sabes que en términos comunicacionales y de la publicidad, las empresas hacen que uno se afilie, se comprometa con un producto determinado. Entonces la gente lo compra y lo sigue comprando, lamentablemente, a pesar de que hay un sector, yo diría que todavía muy pequeño de la población, a quien sí le presta atención a esto. Pero como la compra se hace en los grandes superficies, grandes supermercados, o cuando se hace allí incluso en las tiendas de barrio, no hay opciones saludables. Entonces la gente termina llevando, porque además la industria ha reducido en muchos casos los precios, o ha desarrollado promociones entre 2 paquetes por 1, etcétera. Y tú sabes que estamos en una situación en Colombia de empobrecimiento que se aceleró a partir de la pandemia, y la gente lamentablemente lo lleva a pesar de las advertencias. Me refiero a la mayoría de la población. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que las políticas son muy claras y las ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y es no solamente los impuestos saludables, que eso es otro capítulo, sino también la Organización Mundial de la Salud dice que se debe prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, sobre todo dirigido a niños. ¿Ves? Porque muchas de estas cosas realmente son productos que se llevan, como el señor lo dice, para consumo infantil. Y ojalá pudiéramos tener unas campañas más agresivas de parte, no solamente en el Ministerio de Salud, los gobiernos territoriales, el Ministerio de Educación, que insistiera mucho y de verdad se dieran clases de salud alimentaria en todos los niveles, del preescolar hasta el ámbito universitario. Yo creo que eso ayudaría mucho. Nos decía hace un momento la doctora Lorena Rodríguez Osiac de Chile que la industria en Chile se empezó a adaptar y empezó a producir cosas con menos azúcar, con menos sal, con menos grasa, y eso ha ido redundando en una mejor calidad de los productos. ¿Ustedes desde Educar Consumidores piensan que eso va a ocurrir? ¿Cómo les ha ido en el contacto que sabemos que ustedes hacen permanentemente con la industria alimentaria de Colombia para lograr ese objetivo? Los análisis que incluso ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Latinoamericana CLAS de Salud Alimentaria, la Coalición Latinoamérica Saludable, y revisiones en el mundo muestran que de verdad la llamada autorregulación de la industria no sucede, y te voy a explicar por qué. Usualmente se ha usado el azúcar de caña. Entonces, ¿qué hace la industria? Reduce efectivamente algunos gramos de azúcar de caña, pero en la industria de la química alimentaria hay más de 1000 nombres para llamar al azúcar, además de los edulcorantes artificiales, que también han sido cuestionados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, le reducen al azúcar de caña, pero incrementan los niveles de azúcares, como por ejemplo la fructosa de alta densidad, que se extrae del maíz transgénico y se importa de Estados Unidos, y es 70% más barato que el azúcar de caña. Para la industria de alimentos, eso es altamente productivo, porque reducen costos. Pero hay un producto basado en un alimento, en un comestible alimento tradicional en Colombia, que producen los campesinos también, de extracto de la caña. Ese producto hoy aparece como una bebida azucarada, y cuando tú miras la etiqueta tiene acesulfame, tiene varios azúcares añadidos, edulcorantes artificiales, que también son igualmente dañinos. Entonces, la autorregulación de la industria nosotros no la vemos tan positiva. La industria es una industria que está diseñada para me refiero a la industria, a la megaindustria, a las multinacionales, porque sí sé que hay pequeña industria, como los bocadillos tradicionales, etcétera, que han vuelto a la panela tradicional, que
a la miel de abeja, etcétera, pero la industria multinacional no se autorregula, simplemente usa otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el sodio, te digo, muchos de los productos como estos condimentos que se usan para caldos con nombres de gallinas, de carnes, de bistec, etcétera, muchos de estos saborizantes, no el sodio que es realmente el ingrediente. Entonces, en nuestra organización, y te podría decir que en la Coalición Latinoamérica Saludable y en distintas redes en la región, no hemos podido verificar que realmente la autoproclamada autorregulación de la industria sea un hecho cumplido. Doctora Esperanza, ante eso que usted acaba de decir, bueno, la verdad yo le digo, yo quisiera ser un poco más optimista. Después de escuchar a la doctora Lorena, creímos que era más posible lograr esa autorregulación. Pero visto que usted dice que no cree que eso vaya a ocurrir, ¿siente que el poder del consumidor va a ser realmente tan fuerte como para lograr que el etiquetado logre lo que se propone? Y es bajar el consumo de productos nocivos y mejorar en últimas la calidad de vida, la salud de los colombianos. Totalmente. El poder del consumidor, como tú lo dices, es importantísimo, pero las organizaciones de consumidores en el mundo somos todavía pequeñas, con pocas voces, y lo que necesitamos es que cualquier consumidor cada vez tenga la mayor información. Por eso saludo y agradezco profundamente este tipo de programas como los que ustedes adelantan, porque llega mucha gente, sobre todo llega en un horario a la ama de casa, a la familia, y es allí donde necesitamos que la gente conozca y presione. El poder del consumidor es enorme, y no quiero ser pesimista en el sentido de decir que no se pueda lograr, pero tú has dicho la palabra clave. En la medida en que nosotros, todos los ciudadanos como consumidores, exijamos, rechacemos productos dañinos, se irá obligando a la industria a que haga lo que puede hacer, porque es que en la industria de la química alimentaria es posible producir alimentos saludables, pero el empeño es enorme, Judith, porque el tema no es solamente el azúcar, las grasas o la sal. El tema es que muchos de estos productos que tú ves en el supermercado pueden incluso efectivamente, pongamos un país ideal en el que supriman o quiten el azúcar, el sodio, las grasas trans, etcétera, pero le sigan poniendo tartrazina, por ejemplo, que es un colorante claramente cancerígeno. Entonces el camino es largo, claro, yo sé, hay que empezar por algo, y por algo es sodio, azúcar y grasas, pero entre más difusión haya, entre más difusión en programas de altísima credibilidad como el tuyo, que llega al hogar realmente, vamos a ir logrando que la gente se empodere, conozca y sobre todo sepa que es un factor de protección de la salud de sus hijos, que son muchas veces los motivantes del consumo de esto, porque aparecen en la televisión cosas deliciosas, o a las mamás nos dicen que si les damos un determinado tarro en vez de leche materna, los niños se van a volver astronautas, inteligentísimos, etcétera. Entonces mira que el tema de la autorregulación de la industria como propósito es importante. En las revisiones en el mundo realmente no se ha logrado un compromiso importante por las sustituciones que te decía, pero efectivamente el poder está en la gente, y entre más información cualificada, pues lo iremos logrando en décadas. Mira, el cigarrillo tomó más de 100 años para lograr que hoy haya políticas nacionales de prevención del tabaquismo, por ejemplo. Esperamos que no tengamos que esperar otros 100 años y que cada vez estemos más informados. Es necesario hacer también mucha incidencia política y presión política para que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son clarísimas y basadas en evidencia, sean adoptadas por nuestros gobiernos. Pues ese es el propósito, doctora Esperanza Cerón, abrir estos micrófonos para que ustedes, que son quienes saben cómo se impulsan estas políticas públicas para que lleguen realmente a las personas, pues
lleguen a través de la radio, a través de nuestro programa. Muy amable por estar con nosotros, doctora Esperanza Cerón. A ti muchísimas gracias, muy amable, y muchas gracias por difundir estos temas. Yo creo que el mensaje ha quedado claro, como lo hemos dicho en tantas otras oportunidades cuando hacemos programas de nutrición. En la medida en que consumamos menos productos procesados y más productos naturales, seguramente estaremos haciendo mucho beneficio a la salud de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de todos en últimas, porque de eso es de lo que se trata. Aquí estamos en familia hablando del etiquetado frontal. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 40 minutos. Nueva EPS te protege. Te invitamos el próximo sábado 30 de septiembre a la Jornada Nacional de Intensificación de Vacunación. Recuerda que las vacunas son para toda la familia, niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres gestantes. Asiste con ellos a tu IPS o punto de vacunación más cercano y pregunta por el esquema de vacunación. Vacunarte es cuidarte de verdad, a ti y a tu familia. Es gratis, vacúnate de una. Nueva EPS, gente cuidando gente. Este domingo a las 8 de la noche en Armonía estaremos hablando del libro Tus 4 Reinos Sagrados. Haremos un viaje por los arcanos menores y las figuras de la corte. Y también hablaremos de cómo nuestras manos sanan a través del Reiki angelical, cómo podemos establecer esos estados de conciencia y de tranquilidad interior. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Ya estamos pues en nuestro último segmento de En Familia, hoy despejando dudas sobre el etiquetado frontal nutricional, que ha empezado ahora sí a funcionar en la práctica en nuestro país, después de una larga batalla para lograr la reglamentación de la ley y la inclusión de los sellos negros octogonales en los productos altos en azúcar, altos en sodio o altos en grasa. Quisimos tener la posición de la industria alimentaria y les hemos escrito a las personas de la ANDI para escuchar lo que ellos quieren decir al respecto y sobre todo la experiencia que han vivido los empresarios, los industriales de los alimentos para poder ponerse a tono con esta reglamentación. Todavía no hemos obtenido respuesta, pero sí de una persona que está en la industria alimentaria desde una pequeña empresa, una MIPYME que se llama Coco y Lula. Olga Sofía Pérez, ella es chef, es experta en nutrición, en cocina saludable, y fue precisamente a partir de ahí que ella comenzó en esta experiencia de producir alimentos. Pero que sea ella quien nos cuente. Olga Sofía, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Familia. Muchas gracias, Judith, por esta invitación tan especial en este tema que es tan importante para todos. Bueno, entonces, contando ya un poco eso, usted a partir de su experiencia como chef y también con su experiencia de salud comienza a producir productos de los que hoy en día llamamos saludables. ¿Es así? Cuéntenos un poco esa corta historia. Sí, realmente Coco y Lula está especializada en la producción de productos principalmente artesanales y naturales. Es decir, que nuestros productos son hechos a mano, no son hechos con maquinaria industrial y son 100% naturales, es decir, que no usamos ningún ingrediente artificial, ni endulzantes artificiales, ni sabores artificiales, ni conservantes. Entonces son productos 100% naturales y artesanales. Esta es nuestro principal enfoque. ¿Y cómo han hecho ustedes para poder cumplir con las normas que exige la ley del etiquetado? ¿Qué retos les ha planteado y cómo se han venido acomodando? Yo entiendo que este nuevo etiquetado, pues obviamente son políticas que nacen desde la mejor intención del gobierno y de las organizaciones para controlar los problemas de salud y de sobrepeso de la población que están cada vez más en aumento. Uno de los temas más
Pues importantes es que la ley contempla que cualquier producto que tenga más de 4 ingredientes está catalogado como ultraprocesado. Entonces, en nuestro caso, nosotros hacemos galletas, cereales con ingredientes supernaturales como avena, huevos, panela orgánica, harina de arroz, o sea, ingredientes totalmente naturales. Pero si tiene más de 4 ingredientes, el producto está catalogado como ultraprocesado. Entonces entramos en la misma categoría de los productos que en nuestra cabeza son ultraprocesados, que tienen ingredientes tan complejos. Aquí, por ejemplo, tengo un paquete de galletas, para darle un ejemplo, de una gran empresa multinacional, y tienen ingredientes como sorbitol, polidextrosa, anticompactante, dióxido de silicio, glucósidos de esteviol, entre otros. Esos ingredientes no son los primeros que yo le comenté que con los que trabajamos nosotros, pero nuestros productos, por tener más de 4 ingredientes, porque es que con 4 ingredientes usted no hace una galleta. Entonces, solo por tener más de 4 ingredientes, nuestros productos ya son catalogados ultraprocesados, al igual que esta galleta que tengo en mis manos, que tiene estos ingredientes muy difíciles de pronunciar. Sí, Olga Sofía, ¿cuál es su petición concreta al gobierno, a las instituciones y a todas las entidades que trabajan este tema del etiquetado? ¿Qué pide una empresaria pequeña que produce cosas saludables, como usted nos ha descrito? ¿Cuál es su solicitud? Que la ley contemple a los productores de alimentos artesanales que usan ingredientes naturales, porque es mucho más fácil meternos a todos en el mismo saco, pero yo sí creo que esta ley va a afectar el emprendimiento y a las personas que producimos alimentos artesanales. Lo grave de la industria alimenticia hoy es que están produciendo productos altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasa y muy económicos. Entonces, esto es lo que está favoreciendo el sobreconsumo de azúcar, grasa y de sodio, porque es que hacen productos muy económicos por el tamaño de estas empresas. No es el mismo caso de un producto artesanal, que es un producto mucho más costoso. Es muy difícil que usted coma una cantidad grandísima de unas galletas que cuestan 4 veces más que una galleta producida por una empresa multinacional o de productos de gran consumo. Entonces, nos están metiendo a todos en el mismo paquete, y creo que esto va a afectar muchísimo a las empresas que hacemos productos artesanales. Pues Olga Sofía, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación con En Familia, y vamos precisamente a continuación a hablar con una de las entidades que ha impulsado con fuerza la ley del etiquetado, su reglamentación y su puesta en práctica, para que nos ayude también a comprender las inquietudes que nos ha planteado una pequeña empresaria. Muy amable. Por supuesto, en el cierre de este En Familia, dedicado a hacer pedagogía sobre el tema del etiquetado, tenemos que contar con la presencia de Carolina Piñeros, la directora ejecutiva de Red Papás, porque es desde la sociedad civil, creo, la organización más comprometida en sacar adelante esta política pública, en hacerla realidad. Carolina, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y así de sencillo, la pregunta es: ¿en qué vamos? ¿Está funcionando la ley del etiquetado en Colombia? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué falta? Bueno, Judith, lo primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por tus amables palabras, pero bueno, también contarte que esto ya hay demasiada gente detrás, muchas más organizaciones de sociedad civil y sobre todo académicos y muchos ciudadanos que han ido entendiendo la importancia de apoyar estas medidas de salud pública como lo es el etiquetado. ¿En qué estamos en este momento?
es un momento un poco curioso, porque imagínate que todavía uno va a un supermercado, a una tienda de abarrotes, y tú encuentras productos que tienen un sello circular y productos que tienen un sello octagonal y productos que uno de pronto pensaría que deberían tener alguno de los dos y no tienen ninguno. Entonces estamos en un momento un poco, digamos, llamémoslo así, de transición. ¿Qué pasa? La resolución anterior, que es la 810, que había salido en el 2021, digamos, deja de estar vigente porque en diciembre de 2022 sale la nueva resolución donde dice, ya no es el etiquetado circular, es el etiquetado octagonal. Ese etiquetado octagonal, para que para todos sea muy fácil entender, tiene unos límites, digamos, de exceso de azúcar, de exceso de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans, pero también tiene la posibilidad de contarle a los consumidores cuando un producto contiene edulcorantes, que son esos endulzantes no calóricos. Esos son los 5 sellos que prevé la nueva resolución y que ya estamos empezando a ver en los productos. Hay otra cosa muy interesante que pasa, que no es solo que ya no vemos círculos, sino vemos octágonos, y vemos también una palabra que cambió. Antes decía alto en azúcar, alto en sodio. Ahora dice exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o contiene edulcorantes. Eso también cambia, y lo que mostró la evidencia es que para las personas, cuando estamos en el momento de compra, es mucho más efectivo esta forma de nombrarlo y esta forma también de la etiqueta. Entonces, ¿en qué consiste la transición? En teoría, el 14 de junio de 2023 ya debería haber esa migración hacia el etiquetado octagonal, por lo menos para los productos de origen nacional. Sin embargo, lo que entendemos es que le llegaron muchas solicitudes al INVIMA para que permitiera agotar empaques, y el INVIMA se extendió un año más. Entonces seguramente estaremos viendo hasta junio del año entrante esa transición, digamos, de los empaques. Y yo creo que esto es pues parte de lo que nos va mostrando esta ley. Nosotros hemos encontrado algunos incumplimientos, hemos interpuesto unas quejas, y el organismo que debe, digamos, hacer la vigilancia y control es el INVIMA. Sin embargo, la organización o la entidad que debería estar haciendo la pedagogía, cuidando y defendiendo esta medida, debería ser el ministro de Salud, y lamentablemente lo hemos visto bastante parco en este tema. Bueno, Carolina, nos decía al comienzo del programa Lorena Rodríguez de Chile que en Chile también se habló de todas las catástrofes que le iban a ocurrir a la industria, y no pasó eso. Llevan 7 años y ella nos dice que sí ha habido una reconversión de la industria, que sí ha crecido la producción de productos saludables a medida que se reduce el consumo de productos dañinos para la salud. No obstante, Esperanza Cerón, de Educar Consumidores, no es tan optimista y dice que ella no cree en ese compromiso, por lo menos de la gran industria. Desde Red Papás, ¿cuál es la expectativa? Y sobre todo, más que la expectativa, ¿cuál es la realidad de la relación con la industria? ¿Hacia dónde cree que apunta este desarrollo? Yo creo que nosotros, y fue por el aprendizaje de Chile y países que nos antecedieron con el etiquetado, incluimos en muy buen momento los edulcorantes, porque vimos con preocupación que parte de la conversión en Chile había sido sacar azúcar e incluir edulcorantes, y pues cada día hay más evidencia de los dañinos que son los edulcorantes para la salud. En cierta medida creemos que el reto para estos productos es grande, es difícil, porque digamos, estos productos lo que tratan de hacer es con muy muy bajos costos, digamos, sacar productos que sean muy muy sabrosos, y pues lo que muestra la evidencia es que esto se hace es con azúcar, con sodio y con grasas saturadas principalmente, y bueno, y edulcorantes también. Entonces fíjate la importancia también de haber incluido, digamos, todos estos. Estaremos, digamos, también como muy a la expectativa, pero en Colombia también tenemos unas grandes posibilidades con lo que se ha llamado la soberanía alimentaria, ¿cierto? Es como de lo que se trata también esto, es
que cada una de nosotras y de nosotros se vaya moviendo hacia qué es lo que más me conviene alimentarme. Digamos que tengamos ese concepto realmente de que el alimento es algo que proviene más de la agricultura, que son cosas reales, más que empacadas, más que con largas listas de ingredientes y largas fechas de vencimiento. Entonces, un poco de lo que se trata todo esto tiene que ver con que la transformación venga también de unas fuentes de comprar los alimentos que ojalá sean mucho más las plazas de mercado, los sitios donde venden las frutas, las verduras, que esto va a mover esa economía pues mucho más local, mucho más de productos tradicionales, productos honestos, y yo creo que en ese sentido estamos un poco más cerca de la visión de esperanza. Recordemos de todas maneras, Judith, que todavía Colombia no logró algo que muchos países han logrado, incluido Chile, y es que una vez que tenían las etiquetas, sale la mascota, sale la publicidad dirigida a niñas y niños. Eso no se ha logrado en Colombia y es parte, digamos, de los temas que tenemos que trabajar. Y también en Chile lograron que estos productos con etiquetas no tuvieran compras públicas. O sea, no pueden estar como en un programa de alimentación escolar, en compras, por ejemplo, para hospitales o este tipo de instituciones. Entonces, digamos, hay que dar un parte de alegría con el impuesto a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas, un parte también de que este etiquetado va en camino, pero recordemos que tenemos enormes retos con hacer los entornos escolares alimentarios saludables y con la restricción también de publicidad, que es al menos las 4 medidas urgentes a las que nos insta la Organización Mundial de la Salud. Clarísimo, Carolina, muchísimas gracias y como siempre nosotros en familia haciendo este seguimiento a las medidas de política pública que van en beneficio de las familias colombianas y nos han quedado claros a lo largo de este programa varios mensajes. Uno de ellos, tal vez el más importante, el poder del consumidor. Somos los consumidores, somos nosotros con la conciencia de lo que nos conviene quienes debemos tomar buenas decisiones, como lo acaba de decir Carolina Piñeros, la directora ejecutiva de Red Papás, a quien agradecemos mucho, como siempre, estar con nosotros en familia. Y a ustedes en sus hogares, por supuesto, también les agradecemos estar siempre con nosotros y continuar conectados con Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.